Gloria a Jesús. Y vamos hoy en esta noche a estar compartiendo las últimas 7 palabras de Jesús. Según algunos estudiosos dicen que fueron 14 palabras, pero después de haber sido crucificado, fueron 7 palabras. Y hoy vamos a estar compartiéndola. Qué lindo es saber y empoderarnos de lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice? Que no sea el profesor. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Pero hubieron muchos como que se quedaron que no sabía. Yo pensé que me iban a decir en coro Isaías. Juan 3:16. Es lindo saber que el Señor nos ama de una manera tan extraordinaria que no escatimó a su único hijo por amor. Una prueba de amor por ti. Dígale al hermano, al amigo que está a su lado, una prueba de amor por ti y por mí. Y su mayor ejemplo nos lo dejó en su palabra. Y Él mismo nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos de ser y hacer en ese momento de crucifixión. Y es lindo mirar al Calvario y ver esa muestra de amor, de entrega por ti y por mí. Pero necesitas tú de que tiene esa necesidad, como decía la canción, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cuánto le dicen a Jesús? Yo necesito más de ti. Y la primera palabra que vamos a estar compartiendo en esta noche se encuentra en Lucas 23:34. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La plenitud del amor de Dios, la plenitud de su amor, fue manifiesto de diferentes formas. Fue manifiesto para que nosotros pudiéramos entender el cumplimiento de que Él vino a cumplir una profecía. Y dice que en medio, Él podía, en medio de la crucifixión, en medio del dolor, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Y Él anteriormente, en Mateo 5, gloria a Jesús, Mateo 5:44, había dicho, cuando los apóstoles le preguntaron que cómo iban a orar, después de la oración, en Mateo 5:44 decía: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y ahí en el momento de la crucifixión, Él hizo esa oración. Él perdonó a aquellos que lo habían ya maltratado anteriormente. Horas antes lo habían escupido. Le habían puesto una corona de espina en su cabeza, donde esa espina podían penetrar su carne y brotar sangre. En medio del dolor, Él pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el mayor ejemplo del perdón, de su amor. Y cuando Él lo predicó, que le llegó el momento de vivirlo, Él nos dice: ese ejemplo
tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que vivirlo nosotros. ¿Cómo tú reaccionas cuando te escupen en la cara? Por mejor dicho, cuando te ofenden, cuando te maltratan. Él demostraba y le decía a mi hijo, por amor, es que yo no bajo de esta cruz. Yo pudiera hacer otras cosas, pero yo te perdono. Yo lo perdono, decía él. Entonces, cuando Él nos muestra su amor, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Estás tú dispuesto a padecer por Él? ¿Estás tú dispuesto a entender, a reconocer su llamado? Entonces, Él mostró su amor por ti. ¿Estás tú dispuesto a abrir tu corazón? Él solamente espera que verdaderamente podamos abrir nuestro corazón para nosotros experimentar su amor, que lo vamos a manifestar, que ahí es que verdaderamente demostramos de que Cristo vive en nosotros cuando nosotros aprendemos a perdonar. Y Jesús en ese mismo acto estaba liberando a esos soldados por amor. El perdón es quitar una culpa a ese que estaba preso. ¿Estás tú liberando a aquel que te maltrató? ¿O eres de los que deciden tomar la venganza en tus manos? El perdón de Dios es divino. Dios perdona y olvida. El perdón de Dios mira a la persona como si nunca hubiese hecho algo malo. Su amor cubre multitudes de errores. Aunque es difícil, sabemos que el agresor también es víctima del ataque de Satanás. Y por eso su perdón es incondicional. Jesús perdonó instantáneamente. Y a veces nosotros tenemos que esperar un tiempo para ver si podemos sanar esas heridas. Pero nuestro Jesús nos dejó ese mejor ejemplo. ¿Estás tú dispuesto a perdonar? Perdona tú a tu esposo, a tu amiga, a tu vecino, a tu hermano. Gracias, nena. Gloria a Jesús. Entonces, no se trata de disculpar el pecado, sino de rescatar a esa persona del pecado. Cuando nosotros queremos justificar, es que nosotros no podemos permitir que el enemigo quiera traer esa raíz de amargura a nuestro corazón. Porque cuando no perdonamos, se envejecen nuestros huesos. Cuando no perdonamos, es usted que vive en esa agonía, en ese maltrato que no le permite avanzar. Mientras que esa persona ni siquiera está pensando en usted. O esa persona cree que no le hizo daño. O esa persona también ya lo perdonó a usted. Pero nuestro mayor ejemplo es demostrar de que tomamos ya la decisión de que el amor de Cristo, de que Cristo se nos revele a nosotros. Y nosotros amar a nuestro hermano, así como Cristo nos perdonó a nosotros mismos. Los soldados miraron el valor de la túnica y no el valor de la salvación. Ellos estaban pendientes, tirando dados, a quién le iba a tocar esa túnica. Mientras Jesús le decía, oye, pero mírame a mí, que te vine a perdonar y te vine a traer la salvación. ¿Cuántas veces el Señor solamente está esperando a que tú lo mires a Él? Y por tanto afanes, por tantas ocupaciones, no experimentamos de su amor. Pero déjame decirte, amigo que me escucha, ya Jesús te perdonó. No hay culpa, solamente tenemos que mirarlo a Él, aceptar
su perdón y perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Jesús nos va a ayudar a sanar cualquier herida. Porque ya llegó el tiempo no de arrastrar de esas heridas que muchas veces personas cercanas nos hace daño. Quizá un padre, quizá un tío, quizá un primo te hizo daño. Pero es tiempo ya de aceptar que si a Jesús lo escupieron, le dieron 39 o 40 latigazos, si Él padeció, fue por amor. Y es el momento de que experimente por completo su amor. ¿Cuántos están dispuestos a disfrutar pleno de su amor pleno, su amor en plenitud? Pero para eso tenemos que tener nuestro corazón sin maldad. Para eso tenemos que decirle: Señor, yo perdono a todo aquel, yo libero a aquel que en algún momento me maltrató. Y vamos a ver cómo su amor se va a ir perfeccionando en nosotros. Y vamos a poder, cuando lo miramos a Él, decir: yo me gozo en todo tiempo. Cuando Pablo miró a Jesús, no importó que aguantó latigazo, aguantó náufrago. Usted sabe lo que es pasar hambre, necesidad en medio del mar. Y aún en ese momento él podía decir: yo me gozo porque yo sé en quién yo he creído. Que cuando a Pablo le dieron latigazo también, él no miraba a aquel que lo estaba maltratando. ¿Por qué? Porque sabía que su lucha no era contra carne ni sangre. Él sabía que era Satanás que quería para que él abortara el propósito. Hasta el mismo Jesús tuvo que decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué actitud tú tomas en esos momentos de ataque, de influencia negativa, cuando piensas que nadie te está mirando? ¿Está demostrando el verdadero amor de Dios? ¿Está demostrando de que Cristo vive en ti? ¿Está demostrando de que tú pusiste la vista en la salvación en Jesús? Entonces ya es el tiempo de nosotros decir: yo acepto por completo tu perdón. Yo perdono a aquel que me ha hecho alguna falta. Es una decisión. Perdonar es tú tomar la decisión de liberar aquello que te mantiene esclavo. Grite: Padre, perdónalo. Y muchas veces usted sabe lo que usted hace, pero lo perdonamos. Yo perdono. Incline su rostro ahí, dígale: Jesús, yo acepto ese perdón que por amor. Incline su rostro ahí, dígale a Jesús: yo acepto tu perdón por completo, porque es tu amor que me sostiene. Padre, así dígale: Señor, ayúdame, así como tú perdonaste en ese instante a los soldados, a esos escarnecedores que un día le gritaban Hosana, Hosana, y al otro día le decían crucifícalo. Él lo perdonó por amor. Así también nosotros comenzamos a experimentar el amor de Dios. Sus cuerdas de amor cayeron sobre mí. ¿Cuánto pueden decir? Y es que su cuerda de amor cayeron sobre mí. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Wow, ese diseño está muy, muy poderoso, la gloria de Dios. Valga la mención a multimedia. Es una manera también de servir y de transmitir el mensaje de salvación. Amén. Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo
43. 43, no. Es 43, realmente. Sí, ¿verdad? Lucas 23, 43. La palabra de Dios se lee bajo la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate esta escena: 3 cruces, 3 maderos, 3 hombres colgados en ella, entre el cielo y la tierra, 2 de ellos culpables y 1 de ellos inocente. Los soldados abofeteando, insultando, el pueblo gritando, gente llorando, la multitud alborotada, soldados burlándose de la escena, el dolor envolviendo todo ese momento que está aconteciendo, y se escucha una voz diciendo: Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Este hombre no tenía alternativas. Él ya había malgastado su vida. Era un completo criminal. Y estando en la cruz, en el hecho de su muerte, le dice a aquel que él entendía que podía salvarle: cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí. Y Jesús, con el cuerpo destrozado, ensangrentado, con la corona de espinas, le dice una de las frases más hermosas que yo he leído: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hay 2 cosas que me llamaron la atención de esta frase de Jesús. Y la primera es que Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Y es que pensé que estaba ahí el verso. Ok. Lo primero que quiero mencionar es que este hombre, sabemos que él no podía bajar de esa cruz y rehacer su vida. Quizás para él deshacer lo malo que había hecho. Él no podía bajar de la cruz para coger un curso de piano y tocar piano en un culto. Él no podía bajar de esa cruz y predicarle a la gente. Él no podía bajar de esa cruz para hacer una obra buena. Y aún así, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando leemos esta cita bíblica, siempre lo relacionamos con los amigos. Dios ciertamente le está hablando a los amigos. Pero ¿qué Dios nos dice a nosotros, que ya estamos en el camino de la fe, con esta parte? Lo que Dios me hablaba con esto es que Dios no necesita tus capacidades. Él quiere un corazón rendido a Él. Este hombre colgado en la cruz no tenía mucho que ofrecer, pero sí pudo hacer lo esencial: reconocer quién era Jesús. Entender que nosotros no somos salvos por lo que hacemos, y no nos mantenemos en la gracia por las cosas que podamos hacer en la obra. Y por último, Jesús no le prometió a este hombre un lugar. Él le dijo
hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, miren aquí. En verdad os digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo, hoy estarás en el paraíso. Hoy estarás en el cielo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es esto, hermano? El cielo no es el cielo por las calles de oro y el mar de cristal. A ver, me están escuchando. El cielo no es cielo por las cosas que ojos no han visto ni oído han escuchado. El cielo es cielo porque en él habita Jesús. Y bíblicamente la Biblia dice que todo fue hecho por medio de él y para él. El paraíso no es paraíso por las calles de oro. El paraíso es el paraíso porque en él está Jesús. Y esto era lo que Dios me hablaba cuando leía esta frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo más valioso de la promesa no es el paraíso en sí, sino estar con Jesús. Y esa misma presencia es la que el Padre nos permite tener hoy. Cuando Él ascendió, dejó a su Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Aleluya. Busquen su Biblia en Juan 19, el versículo 25 hasta el 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dice así la Santa Escritura. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Rey amado, porque sabemos que tus palabras son benditas. A través de que leemos aquí, podemos ver un escenario. Y mientras estudiaba estos 3 versículos, entendí algo. Jesús estaba siendo crucificado, pero aparte de ser crucificado, había una multitud. Aparte de estar en ese escenario siendo crucificado, había una multitud. Pero en la multitud se encontraban 2 personas, su madre y el discípulo que él amaba. Pero de ese discípulo que él amaba se trata de Juan. No sé cuántos saben que Juan fue aquel que le preparó el camino a Jesús. O sea que todos necesitamos a alguien que nos prepare el camino. Todos necesitamos a alguien que vaya delante de nosotros abriéndonos puertas. O sea que tú no puedes solo. Tú necesitas a alguien que vaya delante de ti. Pero había algo que me dio a entender esto. Y es que Juan, desde que comenzó su ministerio, sabía lo que él era. Y hay gente que están en Dios, que tienen 20 años asistiendo a la iglesia, pero no saben quiénes son. Juan sabía que detrás de él había uno que era más poderoso que él. Es tanto así que cuando están ahí en ese escenario, hay una multitud. O sea que discípulos no es todo el mundo. Algunas veces nosotros nos nombramos: yo soy profeta, yo soy pastor, yo soy discípulo, yo soy siervo. Espera que cuando Jesús hable contigo te llame por el nombre eterno. Juan no se puso yo soy discípulo. En el momento del escenario de la crucifixión hay algo que me impacta, y es que cuando él le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, él le está cediendo el lugar. Él le está diciendo: tú te quedes en mi posición. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Tú te quedes en mi posición. Yo te estoy entregando ahora mismo algo muy valioso. Te estoy recomendando una sagrada. Te estoy diciendo a ti que tú no eres cualquier cosa. Tú eres el discípulo que yo amo.
O sea que hay gente que están en una posición y ellos están diciendo yo soy fulano. No, espera que el cielo te nombre. Hay gente que cuando Dios va a hablar con ellos le dice mi siervo. Ese tú eres para Dios, tú eres un siervo. Hay otro que lo llama por su nombre. En esta ocasión Juan es Juan el Bautista, pero cuando Jesús está en la cruz no le dice Juan, él le dice he ahí tu madre, he ahí tu hijo, y le dice el discípulo que yo amo. ¿Cuántos entienden que cuando están delante de Dios, Dios puede decir eso de él? Yo soy mi siervo al que yo amo, tú eres mi discípulo. Hay gente que tú lo ves que quizá en el escenario subimos aquí, predicamos, y sí, somos muy cosas cuando estamos hablando, pero debajo de ahí, ¿quién tú eres? Había muchos discípulos, pero solamente había uno. O sea que tú andas con mucha gente a tu alrededor e identifica quiénes son los tuyos. Tú vas a tener mucha gente al lado tuyo, pero ¿quién es leal? ¿Quién es el fiel? ¿Quién es que va a estar ahí cuando tú estés mal? Que te va a decir yo estoy contigo. No importa lo que esté pasando, que se vayan todos. Hay muchos que le dijeron tú te pareces a él, tú caminas como él, y aún así lo negó. Tú vas a tener gente al lado tuyo que cuando llegue el momento de tu crucifixión, porque todos tenemos que morir para poder renacer en Cristo. Cuando llegue ese momento del proceso, cuando tú estás ahí sepultado, cuando no te da el tiempo para tú ni levantarte, porque tú no tienes ánimo ni para tú bañarte, hay personas que dicen yo no la conozco. ¿De quién es que tú me estás hablando? De Raquel. ¿Y quién es esa? Esa predicó una vez, pero yo ni sé, esa está como en pecado, porque yo la veo que está todos los días peor. Pero tú no estás en pecado, tú estás muriendo al pecado. Tú estás siendo muerto a esa manera vieja de vivir. Cristo dice, en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces cuando tú estás en ese proceso, cuando tú estás metido en esa tumba, muchos no van a discernir que tú estás siendo procesado. Entonces ahí cuando Él te manda a alguien, cuando Él te manda ese discípulo, que Él dice, mira, mi sierva está mal, yo necesito que tú vayas donde ella y que tú le digas que yo estoy con ella. Que tú le digas, yo no te he dejado sola. Eso es mentira, yo estoy aquí. Ese discípulo tú lo necesitas en esos momentos de precariedad. Esa persona que te levanta, que no te dice a ti, párate de ahí. No, esa persona, tú te acostas y se te acuesta al lado. Y te dice en el oído, ven que yo vine a buscarte. Ven que tú tienes que levantarte. Tú no te recuerdas cuando tú predicabas. Tú no te recuerdas cuando tú aconsejabas. Tú no te recuerdas cuando tú estabas sirviendo. Pero no te dice, mira, párate de ahí. No. Él se pone en tu posición. Juan estaba en la posición de Jesús, porque cuando Él le dice, yo te estoy recomendando a mi mamá. Cuando tú le recomiendas a alguien una madre, tú no le estás recomendando cualquier cosa. Porque antes de tú ser madre, tú eres hija. Y Él le está recomendando a su madre. Y su madre en esa multitud llena de sufrimiento, quizás lloraba y decía, Dios mío, me quedé sola. Mira a mi hijo está siendo crucificado. Mira cómo lo están martillando. Mira los clavos que le están poniendo. Mira lo que le están poniendo en la cabeza. Mira la corona de espinas. Señor, y yo me voy a quedar sola. ¿Y qué va a ser de mí ahora? Ella tiene una agonía en esa multitud. Pero ahí había un cuestionamiento, porque en la multitud todo el mundo está cuestionando. ¿Y será que cayó? ¿Y será que pecó? Pero Él no era el Mesías, porque si Él es el Mesías, ahora mismo Él había dicho que Él se va y que todo esto se derrumba y que todo esto se acaba. Hay un cuestionamiento en la multitud. El discípulo no cuestiona. El discípulo es el que obedece. Juan no cuestionó. Juan no dijo, ¿y tú me vas a dejar esa recomendación a mí? No, a mí tú no me vas a dejar ese compromiso. Es un compromiso, no. Él se quedó callado. Y dice la Biblia que Él se la llevó a su casa. Porque el discípulo no protesta. Hay mucha gente con una vestidura de discípulo, pero la esencia es de multitud. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay mucha gente con una vestimenta de discípulo, pero la esencia es de multitud. Cuando tú le ves el comportamiento, cuando tú lo ves hablando, cuando tú lo ves con una actitud tan grosera, tú dices, ¿qué discípulo es este? Es una multitud. La multitud no le importa hablarte mal. ¿Tú sabes lo que hace la multitud? Te dice a ti, siéntate ahí. Y si no, tú no te sientas, te dice, usted no está entendiendo que le dije que se mueva de ahí. El discípulo te trata con amor y te mueve. Cuando tú vas a la casa de un discípulo, si él tiene agua, te la brinda con amor. Cuando tú vas a la casa del discípulo, si tiene café, te lo brinda con amor. Pero cuando tú vas a la casa de la multitud nunca tiene. La multitud siempre quiere que le den. La multitud siempre anda en miseria.
La multitud siempre anda con un desánimo. La multitud no se le puede confiar nada porque es que no sirve para nada. Pero el discípulo es aquel que tú le entregas lo que más te cuesta. Y en esta noche yo quiero dejarte con esta palabra. De que tú te pongas la mano en el corazón y tú le digas al Señor: yo no quiero ser multitud. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero que cuando tú me llames, tú digas al líder: no, ese es mi discípulo. A él puede confiarle lo que tú quieras, porque a él lo preparé yo en el desierto. Él me preparó el camino. Cuando él está en su trabajo, él habla de mí. Cuando él va en el vehículo, él habla de mí. Cuando él está solo, él me modela a mí. Él, yo te lo confieso para que tú hagas lo que tú quieras, porque él es mi discípulo. Yo lo amo. Su corazón es agradable a mí. ¿Cuántos dicen en esta noche: yo quiero tener un corazón agradable al Padre? Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Aleluya, dáselo fuerte, iglesia. Dios te bendice grandemente, iglesia. Qué bonito lo de hoy. Qué bonito que cada uno pueda tener esta participación y esta expresión de lo que es la cruz. Amén. A mí me toca esta parte. En lo que sube, ustedes la verán, pero me toca la palabra más corta que dijo Jesús en la cruz. Pero para mí, que le estudié, la más corta, pero la más sentimental, la que más simboliza algo en la humanidad de Cristo. Y es que sacándola ya del griego, ya la etimología de esta palabra, somos nosotros los que utilizamos la palabra tener en cuanto a necesidades fisiológicas. Pero en el griego, el original es dipso y la traducción sería como estar sediento. Estoy sediento. Fue lo que Cristo dijo. Y vemos en el capítulo Juan, capítulo 19, versos 28 y 29. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Es maravilloso como Cristo ya lo dice. Él sabe que está en su momento agónico. Ya él sabe que está a punto de su deceso. Y oye, qué detalle toma Cristo en cuenta. Qué tan obediente es Cristo, que dice que para que la escritura se cumpliese, dice: tengo sed. Y yo me quedé como enfocado en esta palabra. ¿Cómo para que la escritura se cumpliese? Y veo que esta sed, este deseo, Jesús está sediento, pero cuando me voy al trasfondo, Él tiene una parte humana, pero no es tanto una sed humana. Él no tiene sed como nosotros, como nos da a nosotros. Él tiene sed del cumplimiento de esta profecía y de esta palabra. Y es que en el libro de los Salmos hay un pasaje tan hermoso que si lo leemos así, sin saber en qué contexto ni dónde está, nosotros podemos entender que es Cristo redactando esto o citando esto luego de su resurrección. Y todavía lo leemos en el contexto correcto y nos vamos a los Salmos y podemos entender que es un error de traducción, pero no. Oye lo que dice Salmo 69, verso 21. Me dieron hiel por comida y en mi sed
me dieron a beber vinagre. Yo no encontré donde el salmista David haya pasado algo parecido. Y en un momento de angustia, el Señor le trae esta palabra al salmista David. Y Cristo tuvo el detalle de hacer ese gesto solo para que se cumpliese las sagradas escrituras. Amén. Es increíble cómo Cristo solamente dijo la palabra y la profecía fue cumplida. Él no dijo tengo sed, tráigame vinagre. Él solo dijo tengo sed y el escenario se formó para que el cumplimiento fuese ejecutado. 1000 años después de que el rey David clamara esta palabra. Y eso es lo que tenemos que saber, que toda palabra dada por Dios vuelve a Dios. Y esto es bueno para nosotros porque el libro de Isaías, capítulo 55, dice que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Esta palabra, esta tan corta palabra, no volvió a Dios vacía. Volvió con el Hijo, volvió con su Hijo, listo para salvarnos. Amén. Tengo sed. Él no tenía sed de agua solamente. Jesús tenía sed de justicia cumplida. Tenía sed de reconciliación de nosotros que estábamos perdidos, de reconciliación con el Padre. Y tenía sed de ver consumada la obra del Padre. Vamos a ponernos a pensar, vamos a leer un poco. En el mismo libro de Juan, capítulo 4, vemos que Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Y él expresa que él tiene de un agua que sacia para vida eterna. O sea, ¿de qué sed puede estar hablando un hombre que ofrece un río de agua viva? Y aquí es que podemos ver qué tan humano, qué tan hombre se tuvo que volver Cristo. El Hijo de Dios se tuvo que volver tan hombre que padeció sed para que nosotros como hombres nos volvamos hijos y no tengamos que padecerla. Es bello cuando vemos esto. Y esta sed representa, y él nos lleva un poco a lo espiritual, el precio del pecado. Y cómo nos desconecta de la fuente de agua viva. Amén. El cumplimiento de la voluntad del Padre. Recordemos que Jesús en su momento ya de más presión humana dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y en ese momento es el propio Jesús que dice: estoy sediento, y bebe de la copa de la ira del Padre, para que así se cumpliese su palabra. Jesús, un hombre que ofrecía vino nuevo y agua viva, en su hora final recibe vinagre y una bebida agria y en burla, en motivo, era en modo de burla que Jesús estaba recibiendo esto. Se dice que ese tipo de vinagre era como una bebida energética que los romanos tenían ahí como para beberla, para estar despiertos. Todavía Jesús está agonizando y tratan de que aún despierte para que sienta más dolor. Pero miren qué bonito es Dios cuando a veces quiere que nosotros entendamos que nosotros no vamos a ser salvos por ningún símbolo, por ninguna simbología, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento que nosotros podamos ver. Vamos a ser salvos sino por Cristo. Nosotros vamos en Éxodo capítulo 12, se utiliza un hisopo para cubrir los marcos de las puertas, para que la muerte no toque a los hijos de Israel. Y vemos como con un mismo hisopo ahora es puesto para querer hacer daño a la boca del hombre que va a traer salvación para todos nosotros.
hermoso este tipo de espacio, compartir este tipo de palabras. Antes era como triste nosotros vivir esto. Pero esa tristeza tenemos que entender que es parte del desconocimiento. Porque si nosotros conocemos lo profundo de la cruz, nosotros no vamos a ver esto como una historia de lástima, no lo vamos a ver como un juicio romano, no lo vamos a ver. Nosotros vamos a verlo, ¿ustedes saben cómo? Como lo veía el cielo. Mientras Jesús, Cristo, estaba en la cruz, colgado, padeciendo, sufriendo, siendo maltratado, el cielo estaba viendo al Cordero en un sacrificio perfecto, yendo al infierno por el acta de los decretos de todos nosotros, y legalmente haciéndole una victoria a las tinieblas. Esta sed es una frase humanamente dolorosa, pero fue tan necesaria para que se sellara el propósito de nuestra salvación. Una palabra cortica, tengo sed. Pero se necesitaba tanto en ese momento que entendiéramos que fue el propio Dios siendo hombre, padeciendo por nosotros. Cristo, el que dio agua viva, bebió el vinagre del juicio por amor, para que nosotros no tuviéramos que tomarlo. Y el que saciaba la sed del alma, tuvo sed para que por su amor nosotros no la tuviéramos jamás. Dios te bendiga, iglesia. Bendiga. Wow, ustedes se ven hermosos de aquí, bellos. Bueno, a mí me tocó una fuerte. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 15, versículo 33. Digan amén cuando lo tengan, por favor. Wow, es que está aquí. Wow, multimedia. Bien, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando vino la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena, hasta las 3 de la tarde. A la hora novena, Jesús exclamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo me imagino a Jesús en la cruz, sufriendo de dolor, solamente por cumplir un propósito en la tierra. ¿Cuál era ese propósito? Que nosotros seamos salvos. Que hoy tú y yo seamos salvos. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Él padeció de dolor, de sufrimiento, de angustia y desesperación, al punto de llegar a pensar, me imagino él en la cruz diciendo: Dios me abandonó. Pero le voy a hacer una pregunta a ustedes: ¿Dios lo abandonó? ¿Verdad que no? Entonces, Dios no te ha abandonado a ti en ese proceso que tú estás viviendo. Hay procesos dolorosos, sí. Pero mira algo. Jesús muere en la cruz por tus pecados y los míos. Pero también nos hace un enlace para poder volver a tener la comunicación que el pecado nos había quitado con el Eterno. No sé si me entendieron. Jesús muere en la cruz y a través de este acto nosotros podemos volver a tener la comunicación, la comunión que teníamos con el Padre, pero que el pecado nos robó. Gloria a Dios. Yo no sé
si usted está entendiendo este asunto, pero esto es más profundo de lo que se ve. Aunque Jesús estaba en la cruz, Dios podía intervenir en ese momento, porque Dios es Dios. Dios podía matar a todo el mundo ahí y Jesús iba a salir ilícito, ¿verdad? Iba a salir bien, pero no. ¿Por qué? Porque era parte del propósito que Dios había dicho. Había una palabra que tenía que cumplirse, pero si Dios intervenía en ese momento, ¿qué iba a pasar? La palabra no se iba a cumplir, porque Dios dio una palabra. Aunque a ti te esté doliendo lo que tú estás viviendo, es parte del proceso. Es parte de lo que Dios dijo. Dios dijo algo de ti. Dios prometió algo para ti. Pero eso no significa que no te va a doler. Te va a doler. Si Dios interviene en este momento, en esa situación, que ya a ti no te dan mal, ya eso es lloro y lloro y lloro y lloro, ¿qué va a pasar? El propósito de Él se va a cortar. Y hay un programa, hay un proceso que tú debes de agotar, aunque duela. Sí, duele. Pero déjame decirte que Dios estaba en silencio en medio de que Cristo estuviera en la cruz. Y ustedes sabían lo que duele el silencio de Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado el silencio de Dios? Yo voy a levantar la dos manos. Pero no son tantos que han experimentado el silencio de Dios. Wow. Entonces, gloria a Dios. Yo creo que ahí donde tú estés, tú te digas tú mismo, tú misma, Dios no me ha abandonado. Dios solamente está en silencio. Y algo que te quiero decir, no permitas que el silencio de Dios te turbe. No permitas que el silencio te turbe. Cuando tú no sientes que Dios te está hablando, tú empiezas a entrar en crisis y en desesperación. Pero recuerda que el proceso debe de ser cumplido. Hay un proceso que tú debes de agotar. Gloria a Dios. Y no voy a abundar mucho, ¿verdad? Pero sí quiero que te quedes con algo. Nuestra humanidad se desespera, pero lo que hace Dios para que aprendamos a soportar en nuestra humanidad son las realidades espirituales. Y para terminar, si Dios no desamparó a Jesús en ese momento, ¿por qué tú crees que te van a desamparar a ti? Si Dios no ha desamparado a Jesús, no desamparó a Jesús, ¿por qué te va a desamparar a ti? Que Él ha visto tu sacrificio también, tu manera de buscarle de manera desesperada. Ese corazón que tú has decidido entregarle a Él, porque tú has decidido amarlo por encima de todas las cosas. Dite tú mismo, Dios no me ha desamparado, Dios solo está en silencio. Dios le bendice. Vamos a seguir el ritmo de las 7 palabras. Vamos con la sexta. Y es la palabra consumado es. Amén. Está en Juan 19:30. Dice así su palabra. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Diga conmigo, tetelestai. Dígalo fuerte, tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, gracias, Señor. Hemos visto las 7 en lo que va de culto, 5 palabras, 6 con esta. La primera nos habla del perdón, cuando dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda nos habla de la salvación, que dice, te aseguro a la verdad que hoy estará conmigo en el paraíso. La tercera es una palabra de amor fraternal, cuando le dice a Juan, el discípulo, el apóstol, y a su madre, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. La cuarta es una palabra de angustia,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta es una palabra de sufrimiento humano. Tengo sed, es como una necesidad humana que tenía Jesús en ese momento. La sexta, la que me toca, es una palabra de triunfo, consumado es. Una palabra de victoria. La séptima que le toca a la persona que continúa es una palabra de seguridad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que me dice que en la cruz está como la plenitud de Cristo. Lo que usted necesita está en la cruz. La palabra tetelestai es una palabra griega que aunque está compuesta por una sola y en español está por dos palabras, en griego se pronuncia una sola. Alguien dijo que es la palabra más grande que el hombre más grande haya pronunciado el día más grande. Esta palabra no es solamente dos, sino el peso que tiene esta palabra. Charles Spurgeon dijo, es un mar de significado en una gota de lenguaje. O sea, lo inmenso, lo expansioso que de esta palabra consumado es, y tan corta pero su significado es grande. Es un hecho que se completó, pero tiene un efecto que dura para siempre. Pero alguien lo hizo por mí. Esta palabra es completo, finiquitado. No hay que quitarle, no hay que añadirle. Consumado es. Jesús está hablándole a una comunidad que no es dominicana, ni tampoco es latinoamericana. Y el peso de esta palabra para las personas que estaban ahí tenía un significado. En la antigüedad se usaba como de 15 maneras más o menos. Yo solo le voy a enumerar 4 por cuestión de tiempo. En primer lugar, los siervos o esclavos, cuando su amo le encomendaba una tarea, una función que hacer, el siervo se tomaba su tiempo para hacer la tarea, y cuando él terminaba esta tarea que el amo le mandó hacer, él contemplaba, y cuando estaba ya seguro de que estaba listo lo que él hizo, él iba donde el amo y le decía, amo, tetelestai. Y el amo iba y verificaba el trabajo que el siervo le había entregado. Por eso es que Jesús en el Evangelio de Juan 17:4 le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Jesús le dijo al Padre ahí, tetelestai. La segunda se usaba por los artistas o escultores de aquella época. Cuando pintaban o esculpían alguna obra, se detenían a contemplarla para ver si le faltaba o había que añadirle o mejorarle algo. Pero cuando entendían de que estaba lista, decían, tetelestai, está completa. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que mejorarla. Por eso en el Antiguo Testamento, toda esa obra que el Señor planificó, todo aquello que era sombra de lo que había de venir, era Cristo, y se completó ese día cuando Él dijo, tetelestai, consumado es. Toda la profecía se completaron ese día. Todo lo que había en el Antiguo Testamento, Samuel no dijo tetelestai, Samuel dijo Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Jesús no podía decir esa. Jesús dijo tetelestai, he completado lo que tú me dijiste. Noé sí pudo haber dicho hasta aquí me ayudaste. No podía decir tetelestai, ni David tampoco. Abraham ninguno de ellos, ni Jacob.
porque no habían completado el trabajo, en verdad, que Dios, que era el de salvar a la humanidad, no se había completado sino en Cristo. Los sacerdotes también la usaban, la palabra tetelestai, cuando encontraban en la manada que habían que buscar un cordero para sacrificarlo, y encontraban en la manada un cordero sin tacha, sin mancha, perfecto para sacrificarlo al Señor, el sacerdote gritaba: tetelestai, lo encontré. Jesús, como dice Pedro, fue el cordero perfecto y sin mancha. Jesús fue el cordero que dijo en la cruz: tetelestai. Soy el cordero sin mancha, perfecto, y mi sangre es la que limpia. No solo una vez, como estaban acostumbrados a hacer los sacerdotes en el ritual, sino para siempre. Y por último, ya para ir finalizando, los comerciantes usaban esta palabra. Cuando había una deuda abierta que no había sido pagada, alguien efectuaba el pago final y la deuda quedaba cancelada, en el certificado o acta que se entregaba decía tetelestai. No fue que usted abonó un pago y quedó la deuda. Jesús no abonó pago. Jesús completó. No es que usted va al banco y dicen: mira, yo vengo a saldar la deuda, pero hazme un descuento. No, Jesús no pidió descuento. Jesús completó la deuda. Jesús dijo tetelestai. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Jesús andaba con su factura que decía cancelada y la pegó en la cruz. Ese día fue que el infierno tembló. Ese día fue que el infierno y los demonios temblaron y no sabían qué hacer. Porque ya ellos andaban con el acta que nos acusaba y decían: José Miguel, mentiroso. Y Jesús decía: yo la cancelé en la cruz. Andaba con el acta que decía: fulano, fornicario. Pero Jesús andaba con la que decía: está cancelada la deuda en la cruz. Tetelestai, está cancelada. Tetelestai, está cancelada. Tetelestai, cancelo tu deuda. Tetelestai, cancelo tu deuda, dice Jesús. No fue María, no fue un sacerdote, no fueron la indulgencia de cuando Martín Lutero. Fue Jesús en la cruz cuando dijo: tetelestai. Dios le bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Esto parece una cumbre profética, esto parece un congreso, gloria al Señor, a su nombre. Pastor, pero fue un congreso que se armó. Fue un congreso porque todos los que han subido a hablar sobre las 7 palabras de Jesús lo han hecho en el orden que está establecido en la Sagrada Escritura. Aún sus pensamientos están alineados específicamente y direccionados al asunto de la cruz. La parte que me corresponde defender en este punto es la última y es la 7ª expresión de la palabra de Cristo en la cruz. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Yo quiero que usted, como ya tiene el texto, lo busque. Está en el capítulo 23, versículo 44. ¿Lo tiene? ¿Lo tienen? Entonces voy a leer. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra de Dios está bendecida. Nuestro hermano José Miguel dijo que, expresó que cuál era el punto principal de cada expresión. Y él señaló que la palabra que expresó Cristo en el versículo 43, en la parte B, donde él dijo que, el versículo cuando él habló de que en su mano encomendaba su espíritu, era una expresión ya de confianza. Sin embargo, quiero compartir algo, y es que el escenario en el que nosotros estamos remontados concerniente al evento en la cruz, recuerde que la muerte de la cruz no era una muerte normal, era una muerte que se le daban prácticamente a los delincuentes, a las personas que tenían una trayectoria delictiva, a personas que habían cometido hechos fuera de contexto y de orden. Sin embargo, aquel que está en el medio de la cruz, este no había matado a nadie, este no había hecho nada. Cristo, dice la Biblia específicamente, que se habló de lo que iba a acontecer con él en la tierra. Se habló de su nacimiento en el capítulo 9 del libro del profeta Isaías, no González, sino Isaías, el de la Biblia, el profeta. También dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 53, versículo 2, el evangelista y profeta Isaías, porque es uno de los profetas evangelistas, porque todo lo que él escribió estaba apuntando a un norte diferente a todos los profetas. Sí sabemos que toda la panorama bíblica del antiguo pacto señalaba específicamente a Cristo, pero no hubo profeta tan específico como el profeta Isaías. El profeta Isaías sí señaló y especificó qué era lo que iba a acontecer el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 53, versículo 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Escuche lo que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay una expresión dentro de la teología mística, y es la palabra kenosis. Muchos han entendido y han escuchado de lo que es la palabra kenosis. La palabra kenosis tiene una interpretación dentro de esta expresión y significa vaciamiento. La palabra vaciamiento es cuando usted específicamente con un molde lleno comienza a vaciarlo. El recipiente, aunque tenga algo de valor dentro, no le da importancia al valor, sino que vacía el recipiente. En Cristo, la palabra para kenosis se le hace una comparación dentro de sus dos naturalezas. Sabemos bien que Cristo operó en dos naturalezas. Operó en la naturaleza divina y operó en la naturaleza humana. Cuando Cristo estaba en el evento de la muerte de la cruz, Cristo sí tenía la capacidad y el poder para de un solo santiamén pasar el proceso de la cruz. Cristo tenía la capacidad y el poder de no ir a la cruz y redimirnos aunque no haya muerte, según la soberanía y el poder de la autoridad que él tiene como hijo de Dios. Sin embargo, no, hermano, habían orden. Recuerde que cuando dicen que al momento de su muerte, dice que en el templo se rasgó el velo. ¿Por qué pasó este evento? Usted se da cuenta, y cuando va al texto se da cuenta de que hubo un evento sobrenatural. La muerte de Cristo no fue algo normal, no fue algo sencillo. Esto provocó que el tiempo se detenga. Esto provocó un aceleramiento y desordenó el tiempo
cambio climático, la atmósfera, la estratosfera, el mundo de los espíritus entró, aleluya, en corre-corre. ¿Por qué? Porque dice la escritura que a plena hora del mediodía, dice que se oscureció el cielo. Eso fue algo real. Eso no es una historia, eso no fue un cuento, eso no es una parábola, es una expresión verídica sobre un personaje, gloria al Señor, que pasó una travesía desde el Gólgota, aleluya, hasta el lugar de la caravera. El hombre cargó con una cruz, vimos sus expresiones en la cruz, pero tampoco hemos hablado de sus trayectorias antes de ir a la cruz, cómo fue azotado, gloria al Señor, cómo fue herido, cómo fue maltratado. Antes de Cristo subir a la cruz ya había sangre en su cuerpo. Antes de Cristo expresar esta palabra, antes de que le pongan la corona de espina, ya Cristo tenía golpe en su cuerpo. Antes de Cristo ser crucificado, antes de sus manos, aleluya, ser agolpeada y cruzada con los clavos, antes de él recibir la posición en la que estaba. De hecho, hay misterios que revelan que en la posición en la que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario no era una expresión normal. La forma en cómo lo pusieron era para que el hombre se asfixie, gloria al Señor. Era para que la muerte sea bien dolorosa. Si nosotros estudiamos el panorama de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros al momento de trasladarnos al evento vamos a entrar en lloro. Yo no estoy, míreme, yo hay gente que se gozan cuando hablan de la muerte de Cristo, y debería ser al contrario. Deberíamos de llorar, deberíamos de sufrir, porque quien debió de estar en ese lugar fue usted y fui yo. Sin embargo, él cargó con la consecuencia y el resultado de lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Hoy tú estás riendo, pero él lloró, gloria al Señor. Y cuando yo voy al evento de donde dice que cuando él fue crucificado, dice que el velo se rasgó, hay un misterio que yo quiero que usted entienda, que ese velo rasgado está dando una revelación no solamente común, sino que para los hombres del tiempo presente en la muerte de Cristo le estaba dando a entender algo. ¿Cuántos están aquí? Ese evento vino a marcar algo, y es que los hombres que estaban presenciando la muerte de Cristo eran sacerdotes, eran sumos sacerdotes, eran escribas, eran gente que tenían conocimiento, aleluya, de la muerte, tenían conocimiento de la ley, de la Torá y del tabernáculo. Había un lugar en el tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo y el lugar santo. Había un velo, gloria al Señor, que tenía, aleluya, no cualquiera persona podía pasar por ese velo. Para poder pasar por ese velo tenía que haber una suma autoridad. Ese era el sumo sacerdote, que era el que podía entrar al lugar santísimo. El velo representa el cuerpo, aleluya, de Cristo, y ellos no conocían lo que estaba pasando. Todo lo que ellos estaban haciendo con Cristo estaban apuntando y llevando al resultado que usted y yo estamos viviendo en el presente. Wow, wow, gloria al Señor. Fue algo sobrenatural. El tiempo se detuvo. Dice que se aceleró el cielo y se oscureció. Ahora este evento no duró 2 minutos, duró 3 horas. Dice que hasta las 3 de la tarde, gloria al Señor, pasó este evento. Y cuando yo me adentro al texto, gloria al Señor, me doy cuenta que para la palabra kenosis, que es la palabra para vaciamiento o comparación de las dos naturalezas de Cristo, valga la redundancia, le dije que Cristo tenía el poder para poder sobrepasar esa prueba, pero él sabía que no podía. Recuerde que el libro de los Hebreos expresa que Cristo vino a ser superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a los sacerdotes, superior a los reyes, dándole una supremacía a él como el enviado de Dios. La Biblia revela específicamente en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6, hace una expresión de la naturaleza más poderosa de Cristo. Aquí es que se revela que Cristo operó en su dos naturaleza, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta expresión está diciendo que él se hizo maldito, él llevó el bochorno, él cargó
llevó sobre él la vergüenza. Todos los pecados que estaban sobre nosotros, él lo cargó. Porque Dios no hizo un acto de presencia en ese momento, porque era necesario que eso acontezca. Recuerde que para el perdón de pecado en la antigüedad tenía que haber un sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? Un cordero. Tenía que sacrificarse algo, y Cristo vino en dos naturalezas también ahí. La Biblia dice que él vino, gloria al Señor, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero también que él en calidad de sacerdote, también dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 20, que Juan bautizando en el Jordán, al ver a Cristo que venía de aquel lugar, le dijo a todos los que estaban ahí: deténganse, que estoy viendo a alguien que viene allá, del cual yo no soy digno ni de desatar los calzados de sus pies. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Cristo vino a deshacer, vino a romper, vino a quitar toda carga de esclavitud del pecado que nos asediaba. Colosenses capítulo 2 verso 10, como dijo mi hermano José Miguel, que todos los actas y todos los decretos que nos eran contrarios, las actas representaban una legalidad de muerte sobre nosotros. Habían contratos sobre nuestras vidas. Tu nombre estaba en ese contrato, mi nombre estaba en ese contrato, por causa de la desobediencia de uno, por causa del pecado de uno. Pero dice que Cristo tomó ese contrato y dijo: yo voy a reivindicar el contrato, lo que a ellos lo detenía para entrar a la cruz y entrar a la presencia de Dios. Hoy aquí se va a quedar, y por medio de su muerte el velo se rompió, y lo que era imposible para el hombre, por medio de Cristo nos dio acceso. Wow, wow. Hey. Oh my God. Wow. Oh. Cristo, te amo, Jesús. Te amo, Cristo. Yo sé que nosotros somos libres de culpa. Yo sé que nosotros somos libres del pecado. El pecado quedó atrás. La culpa quedó atrás. No cargue con ninguna culpa. No cargue con ninguna cosa del pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva identidad por medio de la revestidura y la muerte de Cristo en el madero. Yo no soy hijo del pecado. Yo no estoy en el pasado. El Moisés del pasado quedó sepultado. Y ahora estamos por medio de Cristo en una estatura de un varón perfecto conforme a la medida de Cristo. Wow, gracias Jesús. Gracias, gracias Señor. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Amigo, que estás aquí. Esas 7 expresiones revelan una gran verdad, y es que el maestro de maestro tomó su vida voluntariamente. A él nadie lo obligó, a él nadie lo empujó, a él nadie le dijo tienes que hacerlo. En una ocasión Pedro le dijo: Señor, no te hagas tal cosa. Él dijo: cuidado, Pedro, ten cuidado, que es necesario que esto suceda. Te estoy diciendo que Cristo tenía la autoridad, tenía el poder para acabar con ese asunto en menos de un minuto. Y Él nos dio a nosotros una enseñanza, y es que Él, así como padeció por nosotros, nos libertó del pecado. Gloria al Señor. Y nos ha dado vida, vida eterna y vida en abundancia.